Buenas noches, tengan todos. Hoy es viernes 14 de septiembre. Estamos a un día de conmemorar los 197 años de independencia patria, en un momento en el que el país depende más que nunca de actores externos para sobrevivir económicamente y en el que las instituciones que brindan seguridad y garantías a la población son muchas veces cuestionadas. Para hablar justamente un poco sobre uno de los casos más emblemáticos del clima de impunidad que se vive en el país, esta noche nos acompaña el abogado Arnau Baulenas, defensor de los derechos humanos del IDUCA. Pero para iniciar, vamos con Francesca y el Top 5. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y como les decíamos la semana pasada, es temporada de presupuestos y traigo nuevos indicadores que las autoridades deberían de tomar en cuenta, o me imagino ya lo están haciendo, para elaborar el presupuesto general de la nación. Esta vez llevo los 5 puntos principales que hay que destacar del informe que elaboró el Banco Interamericano de Desarrollo hace un par de años. No creo que la realidad ha sido modificada mucho, sobre los costos del crimen y la violencia. De acuerdo a este estudio, en el número 5, ¿sabía usted que el 40% de los homicidios que suceden en el país están concentrados en 14 municipios en El Salvador? Sí, así es. 4 de cada 10 crímenes o muertes están concentradas en 14 municipios, así que por ahí es donde se tendrían que enfocar los recursos para la prevención, ¿verdad? En el número 4, el costo de los homicidios para el gobierno representa una hemorragia de 232.6 millones al año, lo que es equivalente a un 0.86% del Producto Interno Bruto. Es decir que 0.86% de todo lo que produce el aparato productivo nacional se va a pagar los costos de los homicidios. En el número 3, El Salvador pierde, ¿sabía usted?, anualmente 108 millones en productividad por la cantidad de personas encarceladas en edad de trabajar. Así es, esto es lo que el país deja de producir porque todas estas personas están en una situación ociosa y purgando penas dentro de las cárceles. En el número 2, ¿sabía usted que el gobierno gasta también 0.40% del PIB en administrar las cárceles de nuestro país? Esto más o menos equivale a 200 millones de dólares. En el mantenimiento, en la alimentación, en los programas de recreación internos, así es, 0.4% del PIB. Y en el número 1, un dato que no hay que olvidar, que se le dio suficiente cobertura cuando se presentó el informe hace un par de años, que todos los gastos relacionados con el crimen, es decir, su combate, prevención, investigación, le cuestan al Estado el 6% del PIB, es decir, 1.620 millones de dólares. ¿Se imagina cómo seríamos si no fuéramos el país más violento del mundo? Si se mejoraran un poco y se enfocaran adecuadamente los recursos para poder disminuir estos indicadores. Ahí está la tarea. Vamos ahora a continuación con Lorena y su sección La Opinión. Ya no quedan dudas sobre el destino de Carla Ayala. Finalmente se encontró el cuerpo del delito, pero su familia no habrá recibido justicia mientras no se esclarezca el móvil de su asesinato, el porqué del encubrimiento a varios agentes, el porqué de la huida de su victimario frente a los ojos de todo un cuerpo policial. La familia de Carla no sufría solo por su ausencia, también cargaron otras cruces, los más de 250 días de incertidumbre, el irrespetuoso manejo de comunicaciones de la policía, coronado con la noticia de la exhumación de sus restos sin informar antes a su familia, y el discurso de la PNC lleno de excusas, como si el crimen cometido por un agente contra otro fuese solo una crisis de imagen de la institución. Como principales consecuencias de este feminicidio, el cuerpo policial desmanteló al GRP sin brindar mayores explicaciones sobre qué tan arriba en la cadena de mando se había perdido el compromiso con la ley. Además, ha lanzado una campaña de acercamiento a la ciudadanía, acciones que no son suficientes ni creíbles. Lo mínimo que debió hacer la policía fue decretar días de luto, pedir disculpas, reconocer sus fallas públicamente.
no celebrar el hallazgo de los restos de la gente, porque el punto final de esta historia no se coloca con el cuerpo del delito. Se escribirá cuando se atrape al prófugo, se condenen a todos los responsables, se pida perdón y, por supuesto, se lleve a cabo una depuración real dentro de la PNC. Es lo menos que Carla y su familia se merecen. Buenas noches, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Buenas noches, gracias por la invitación. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Arnau, pasaron 250 días para que las autoridades de seguridad ubicaran el cuerpo de Carla, que al final termina siendo el cuerpo del delito. ¿Satisfechos como Iduca con este resultado? ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen? Miren, cuando una persona ha perdido la vida de la forma que la perdió Carla por un compañero suyo, ¿verdad?, de la policía, no podemos afirmar, ¿no?, que estamos satisfechos, pero sí, como querella, desde el principio era nuestra voluntad presionar para poder encontrar el cuerpo de Carla, ¿verdad? Cuando uno habla con los psicólogos, para las familias los casos de desapariciones forzadas son mucho más difíciles que los casos propiamente de un homicidio, ¿verdad? Porque nunca se puede cerrar el ciclo de dolor por el hecho de que no se encuentra el cuerpo, ¿verdad? En cambio, la muerte es un hecho muy duro, pero sí que permite cerrar este ciclo, ¿verdad?, dando pues la sepultura, ¿no?, y el proceso que cada familia desea. Al momento de encontrar el cuerpo, la PNC afirmó que la madre la había identificado y usted declaró a los medios que la madre no había estado presente en la exhumación. Coméntenos un poco más al respecto, Arnau. Esto es un hecho veraz, lo que usted comenta, ¿verdad? La dirección de la PNC, junto con la Subdirección de Investigaciones, temprano el día viernes salió manifestando que se habían encontrado o que tenían indicios, ¿no?, de que habían unos restos y que podían ser los de Carla. Y el día siguiente, yo creo que de una forma tendenciosa, se filtró por ciertos medios. La filtración venía de la Policía Nacional Civil, no puedo afirmar que fuera de la dirección, no sabemos si de algún personal operativo que podía estar en el terreno, de que ya se podía afirmar que el cuerpo era de Carla porque la madre había confirmado algo. Entonces, la opinión pública que muchos tuvimos a través de las redes sociales es que la madre de Carla había sido como llamada a ese momento y que había reconocido, incluso creo que en algunos medios yo leí que había una cadenita y algunos otros artículos personales que la madre había reconocido, pero entonces no fue así. No es cierto que la madre estuviera en el lugar de los hechos. O sea, la madre se entera de una forma indigna a través de los medios, pues, porque no pareciera muy digno que la mamá se entera a través de las noticias que ya encontraron el cuerpo de su hijo, los restos de su hija. Así es, nosotros como querella tuvimos una comunicación constante con la familia, pero desde nuestro punto de vista era muy precipitado poder afirmar que se había encontrado el cuerpo de Carla cuando no había todavía la prueba de ADN, ¿no?, que esta es la prueba científica que acredita que efectivamente era el cuerpo de Carla, ¿no? Y cuando nosotros estamos hablando de estos casos graves de violación de derechos humanos, lamentablemente el enfoque siempre lo ponemos en el victimario, en el agresor, y nos olvidamos muchas veces de las víctimas, ¿no? Y esto que ocurrió no es más que un ejemplo de lo que muchas veces sucede, ¿no? Que no nos importa la víctima, nos importa poder dar la noticia primero, nos importa poder propiamente afirmar, especular, pero nunca pensamos, ¿no?, cómo vive esto la víctima, la víctima. En este caso, entendido en sentido amplio, ¿no? La familia, ¿no? Los hijos, la mamá, su pareja, exacto. Arnau, ¿y creen ustedes que si ustedes no hubieran intervenido, quizás los restos de la gente aún no se hubiesen encontrado? ¿Realmente creen que el Iduca realmente jugó un rol determinante en esto, aparte de toda la presión social que existió? Nos consta que había un interés real por parte de la dirección de la Policía Nacional Civil como también de la Fiscalía de poder encontrar el cuerpo. Si bien es cierto el hecho de que haya el Iduca, ¿no?, como parte creyente y por tanto que vaya presionando, ¿no?, a través de diligencias que se solicitaron, ¿no?, a través de algún comunicado, yo creo que es algo que
hace que nadie baje la tensión, ¿no? Y que por tanto pues se mantenga el nivel de exigencia en la investigación, pero nos consta que había esta voluntad real, porque es que al final, no olvidemos, una de las preguntas que a veces a mí se me formula es ¿y por qué es tan importante el caso de Carla? Yo creo que hay múltiples respuestas, pero una de ellas es porque estamos hablando de un presunto feminicidio cometido en una fiesta navideña, no tenemos que olvidar el contexto, por un miembro de la corporación policial. Es decir, son muchos elementos de un grupo élite de la policía que aparentemente son, o era el grupo, porque ya está extinto, ¿no? Que se encargaban de velar por nuestra seguridad y sobre todo de intervenir en aquellos operativos más importantes o de más riesgo, ¿no? Hay muchos elementos. Y además, otro de los elementos fundamentales del caso es que las desapariciones forzadas en los últimos tiempos han aumentado. Y si el caso de Carla, donde teníamos victimario identificado, sabíamos en el vehículo que andaba, sabíamos, es decir, la víctima sabíamos quién era, hemos tardado 250 días en encontrar el cuerpo. ¿Qué pasa en aquellos casos donde efectivamente no hay tantos indicios o tantos elementos? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a seguir como Educa? ¿Van a buscar toda la cadena de personas que han estado involucradas en este asesinato y encubrimiento del asesinato? ¿Qué sigue en el Educa? Como Educa nosotros vamos a mantener las dos líneas de trabajo que teníamos hasta el momento, es decir, la vía judicial y la vía de apoyo a la familia, apoyo básicamente a través de nuestro equipo de psicólogos y trabajadores sociales, ¿verdad? Esto por un lado, esto lo vamos a mantener. Judicialmente hay dos procesos abiertos y en los dos somos parte querellantes. De hecho, justo ahora en la tarde, ¿verdad?, pues estaba programada la audiencia de cambio de calificación jurídica, sí, claro, para poder propiamente unir los dos procesos, ¿no? Y nuestra participación como querellantes la vamos a mantener porque entendemos que si bien se ha encontrado el cuerpo, debemos determinar las responsabilidades penales, las responsabilidades civiles, y es un derecho de las víctimas el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad pasa por un proceso de justicia. Por tanto, mantendremos siempre estas dos líneas de trabajo. ¿Por qué, perdón, Checa, ¿por qué realmente creen ustedes que se tarda 250 días en encontrar el cuerpo? ¿Es realmente por una incapacidad, por una negligencia, o porque de alguna forma también había complicidad para esconder el cuerpo y frente a la presión que han hecho diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones como usted, institutos como los de ustedes, no les quedó más que entregarlo? No me gustaría especular qué podría ser eso. Lo que sí que es un hecho cierto es que la persona que cometió el hecho no era cualquier civil. Era una persona que formaba parte del grupo de élite, que además hubiera un cambio, es decir, donde se encontró Carla aparentemente no es el sitio original donde ella estaba, ¿no? Exacto. Y esto lo que indica es que el nivel de perfección criminal, para decirlo de algún modo, no es cualquier persona quien cometió este delito. Y además hay otro elemento. Este señor Samurai, ¿verdad?, Castillo Arévalo, esto no lo pudo cometer solo. Hay un conjunto de personas. Además, y esto ha sido ya una noticia que ha salido en los medios, aparentemente, o así se afirmaba por parte del fiscal general, Castillo Arévalo podía haber cometido otros delitos de características similares. De hecho, se manifestaba que podía haber formado parte de grupos de exterminio en el marco de la zona de San Francisco Javier. Si esto al final fuera cierto, lo que acredita es que incluso la propia gente o personas del municipio podrían haber ayudado a encubrir, porque era como una forma de miedo o incluso de agradecimiento por haber llevado paz. Es decir, lamentablemente el país está en una situación de crisis, de violencia, y mucha gente, de forma absolutamente reprochable, pero se está tomando la justicia por su mano, ¿no? Si esto realmente fuera cierto, ¿verdad?, que ha formado parte de estas estructuras, todavía la búsqueda era más complicada, ¿no?, porque había como un conjunto de personas que podían estar protegiendo a este sujeto.
¿Y están ustedes conscientes, como decía usted, que puede ser que existan altos cargos que realmente estén protegiendo a este prófugo, a esta persona, y qué tan posible llegar hasta las últimas consecuencias en este caso? Como usted decía en un programa el día lunes, que muchas veces la justicia se aplica solamente a la persona que tiene menos derechos, a la persona que tiene menos poder, a la persona más débil. No creo que en este momento Castillo Arévalo esté protegido por oficiales o altos oficiales de la corporación policial, pero sí que puedo afirmar, y lo puedo afirmar con total rotundidad, que los miembros del GRP no quisieron detener a Castillo Arévalo. Es decir, hubo una complicidad en que él pudiera salir huyendo, ¿verdad? Porque nadie... Él habló por teléfono, él regresó, creo que 2 veces se lo dejaron listo prácticamente en el parqueo para que lo sacara. Y además tenemos que recordar cómo es la calle donde estaba GRP. No es que sea una vía pública muy amplia. Exacto. Es un pasaje casi que al final de una calle, por lo tanto, era fácil de atrapar. Así es, por tanto, aquí no me queda duda que hubo una complicidad, que hubo una voluntad de no querer detener a Castillo Arévalo, pero yo creo que en estos momentos, ¿no? Y en la tesitura que estamos, nadie está intentando querer proteger. Si se hace, puede ser que alguien a título personal, pero no a título institucional. Qué bien en el momento que se encuentra el cuerpo del delito, ojalá que hubiese sido antes, pero es justo en el momento en el que el proceso judicial de alguna forma podía dejar en libertad, porque se escuchaban algunas tesis de algunos abogados que decían que sin la evidencia del cuerpo era muy difícil procesar al menos a los que han logrado capturar como cómplice. ¿El momento es el ideal, Arnau? Encontrar el cuerpo de la víctima, ¿no? Siempre ayuda en la investigación. Yo he dicho por activa y por pasiva que no es cierto que si no hay cuerpo de la víctima no exista cuerpo del delito, propiamente, ¿verdad? Tenemos que diferenciar, porque si no, lo que estaríamos diciendo es que, miren, maten, desaparezcan a la persona y nunca van a ser procesados porque no hemos encontrado el cuerpo de la víctima, ¿verdad? Estaríamos dando un mensaje de impunidad. Estos son viejas tesis que probablemente en algún momento eran ciertas, pero en la actualidad esto está superado. Es decir, tenemos que hay un cuerpo del delito, ¿verdad? Y por tanto sí tenemos elementos suficientes para poder acreditar que la persona murió a pesar de que no se encuentre el cuerpo. Se puede procesar por homicidio o por feminicidio, como es el caso. Sí, Arnau, la PNC sale diciendo Samurai, presunto autor material del crimen, está en México. ¿Eso no es contraproducente para aplicar un proceso de captura? ¿No viene en lugar de ayudar a interferir? Porque pareciera que de alguna forma también se está alertando que ya sabemos dónde estás, ¿o no? No pude escuchar las declaraciones que dio el señor director, por lo que pude leer de algunos medios. Aparentemente se decía que estaba en México. Si esta persona está en México, probablemente va a ser bien complicado, ¿no? Poder encontrarla y poder capturarla. Nosotros siempre intentamos aplicar también, ¿no? la precaución y la reserva en muchos comentarios. Si el señor director pues valoró hacer estas manifestaciones, tal vez sus razones tendrá, ¿no? Pero siempre sería bueno mantener un perfil bajo, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Si se mantiene un perfil bajo y no se dice nada, luego la gente empieza a especular que están omitiendo información, que están encubriendo, ¿no? Yo entiendo que la posición del señor director en algunos aspectos no es fácil. Sobre el cuerpo, Arnau, entendemos que después del hallazgo, me imagino que pasa a un análisis forense. Ese análisis, yo no sé si tú puedes compartir algo, ¿qué es lo que ha revelado? Porque sin cuerpo habían muchas hipótesis. Teorías. Que un golpe, que un balazo, que la pierna, que el cráneo. Me imagino que va a haber un parte de medicina legal con el análisis forense. ¿Qué saben ustedes al respecto? En este momento lo que se ha hecho es la prueba de ADN, la prueba de genética, y lo que queda ahora y que se está desarrollando por parte del Instituto de Medicina Legal es el estudio antropológico. El estudio antropológico nos va a poder dar detalles más precisos, ¿no? Y uno de los detalles es que nos va a poder verificar o corroborar la causa de la muerte.
tal como salió desde el principio, ¿verdad? La causa de la muerte es fruto de un disparo que Samurai propició a la agente Karla Ayala, ¿verdad? Y por tanto, esto es por lo que ha salido en las noticias, ¿no? Últimamente, de que hay un trauma craneoencefálico, ¿verdad? Entiendo, porque no he tenido todavía posibilidad de acceder a la pericia, pero que es fruto del disparo de balas que propició. Y esto viene a fortalecer el cambio de proceso que se quiere pasar a feminicidio, el cambio de juzgado. O sea, viene a fortalecer la hipótesis para que se juzgue y la condena sea más contundente en el caso de que se pruebe que fue un feminicidio, o lo complica más. Bueno, yo creo que tenemos que ser precisos y me gustaría aclarar algunos puntos. Porque en las últimas semanas, esto no es un tema nuevo, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho de si es feminicidio o no es feminicidio, ahora ha habido distintas manifestaciones. En el caso de Karla Ayala, en este momento hay como 2 procesos, ¿verdad? Sí. Y hay 15 personas procesadas. De los 15, la mayoría son policías y están procesados por incumplimiento de deberes, es decir, por no haber capturado a Samurai teniendo la obligación de capturar, ¿no? Pero tenemos en este momento a 4 personas procesadas por el delito de feminicidio agravado, ¿verdad? El feminicidio agravado no es más que una privación de la vida donde el sujeto activo es un hombre, la víctima siempre tiene que ser mujer y la muerte es consecuencia del hecho de ser mujer, es decir, es por un odio, por una razón de género, ¿no? El hecho de encontrar el cuerpo de Karla, no puedo advertir si nos va a ayudar o no, ¿verdad? Porque aparentemente la muerte ya estaba acreditada de Karla, con otra prueba pericial. Como ya está acreditada, lo que tenemos que buscar son elementos periféricos para poder acreditar que efectivamente el motivo por el cual presuntamente Samurai mató a Karla, y digo presuntamente porque que no hay una condena, se tiene que ser técnicamente correcto, era por el hecho de ser mujer. Nuestra posición como Instituto de Derechos Humanos es que efectivamente estamos ante un feminicidio. En otros términos, si probablemente en el carro hubiera habido un hombre, un agente, y no Karla, no la mata. Samurai no hubiera procedido de esta forma. Y por tanto, esto lo tenemos que recopilar con otros elementos, con declaraciones de algunos policías, con lo que se filtró de la llamada que hizo Samurai, virtiendo algunas manifestaciones, ¿no? Muy inapropiadas para referirse a una persona, y todos estos elementos colaterales son los que nos van a permitir determinar al final del proceso si efectivamente la mató por ser mujer y por tanto es un feminicidio, o estamos ante un homicidio. Pero estos 4 que ustedes tienen son 4 demandados. Son 4 personas que están procesadas. Procesadas por feminicidio agravado. Exacto. Algunos es decir, el nivel de responsabilidad varía porque algunos es comisión por omisión, otros es por complicidad no necesaria, y el principal es efectivamente Castillo Arévalo. Son 3 más y Samurai son 4. Exacto. Y de estos 4 solo Samurai es prófugo y los otros 3 sí están dentro de la lista. Los otros 3 efectivamente están siendo procesados y están en detención provisional. El caso que tú explicabas, que esto podría convertirse en feminicidio si el hecho de su muerte es porque ella era mujer. Fue una discusión. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes están planteando? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Ustedes van a recrear esa historia? ¿Cómo llegamos a la lógica de que porque fue mujer? Se ha hecho la reconstrucción de los hechos, se hizo inmediata por parte del juez sexto de instrucción de San Salvador. De ahí no pudimos determinar muchos elementos porque los otros 2 agentes que estaban en el vehículo pues no aportaron mucha información al respecto, pero lo que sí que consta en el proceso judicial, y esto se puede manifestar porque no hay todavía reserva en el proceso en concreto, en el otro que se está siguiendo en el juzgado especializado en instrucción sí, es las palabras que manifestó Samurai posterior al hecho, ¿verdad? Por respeto
a la intimidad de la víctima, no voy a hacer mención de ellas, exacto. pero sí que constan distintas expresiones que se refirió a Carla una vez había cometido el hecho, hablando por teléfono con la unidad de control de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Esto era aproximadamente entre la 1 a las 2 de la madrugada, ¿no? Estas expresiones que él utilizó infieren que mató por el hecho de ser mujer. ¿Y cómo los otros tres también, se puede inferir que los otros tres también fueron cómplices o tuvieron esa responsabilidad, según ustedes los están procesando, por el hecho de ser mujer? O sea, ¿cómo sabemos que los otros también hay feminicidio en los otros? Pero pueden haber encubierto un asesinato, tal vez no necesariamente un feminicidio, un homicidio, perdón. Tal vez aquí tenemos que hacer como un paréntesis porque esto ya es muy de proceso, ¿no? Ajá, exacto. La calificación jurídica, es decir, si es feminicidio o homicidio, en estos momentos es provisional. Quiere decir que puede cambiar durante el proceso en función de las pruebas que se vayan encontrando. En estos momentos, la Fiscalía lo ha presentado como un feminicidio, nosotros apoyamos la tesis fiscal. ¿Y los otros? ¿Por qué los otros? Miren, los dos que iban en el carro con Samurai están procesados de feminicidio, pero su participación es en calidad de comisión por omisión. Es decir, a pesar de que Carla ya estaba herida, decidieron no hacer absolutamente nada. No la auxiliaron, no la llevaron a ningún centro, ¿verdad? Simplemente llegaron al GRP y se fueron del carro dejando las llaves, ¿no? Por tanto, es decir, es una comisión por omisión. Hay otra persona que está acusada de feminicidio también en complicidad no necesaria, porque si bien tuvo una participación, su participación, valga la redundancia, no fue esencial para terminar con la vida de Carla. Y por tanto hablamos de esta complicidad no necesaria. Arnau, ¿y el otro proceso contra los 15 que están por incumplimiento de deberes no peligra de caerse si se traslada o se abre un proceso por feminicidio en otro juzgado? ¿Qué pasa con los otros 15? Bien, no, los otros, no los 15 están por incumplimiento de deberes. Les puedo decir exactamente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos unos 7 por incumplimiento de deberes. Estos ya están siendo procesados y están siendo procesados ante el juzgado especializado en instrucción para una vida libre de violencia para la mujer, ¿verdad? Es decir, ellos ya están siendo procesados. El hecho de que un juzgado especializado esté conociendo del caso no implica que pueda conocer de otros delitos que propiamente no debería conocer, porque lo que se conoce es toda la causa. Y como hay el delito especial, que es el feminicidio, el juez, la jueza en este caso, absorbe toda la causa e incluye también los otros delitos, que si no hubiera el delito de feminicidio, se conocerían en un tribunal ordinario común. Estamos por finalizar este bloque, pero hay un tema bien importante. A consecuencia de este supuesto feminicidio, el GRP se diluye. Esa es una de las principales consecuencias. Ahora estamos también viendo una campaña de cómo la Policía Nacional Civil se quiere acercar un poco más a la ciudadanía. En mi columna de opinión yo decía que eso no es suficiente, que falta una disculpa pública, que falta realmente que la PNC haga una verdadera reestructuración interna. ¿Cuál es la deuda pendiente de la PNC? Porque pareciera que ellos quieren aplaudir, bueno, ya encontramos los restos, ya estuvo, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. ¿Te da esa percepción a ti o no? ¿O tú crees que falta que cierren el círculo? Nosotros lo hemos dicho en ámbitos privados y lo hemos manifestado también públicamente. Miren, la culpabilidad puede ser de un conjunto de agentes. Pero la responsabilidad es una responsabilidad a nivel institucional. Y si el caso de Carla lo vemos como un caso aislado, vemos simplemente, bueno, que se haga justicia, que se procesen a estas personas, que se llegue a una condena. Y no hacemos nada más. Dentro de X meses, semanas o años,
volveremos probablemente a tener. Si el caso de Carla Ayala, yo creo que acredita una crisis en el marco de la Policía Nacional Civil, y cuando estamos ante una crisis tenemos que tomar medidas inmediatas y urgentes, ¿no? Y esto es lo que yo esperaría de la Policía Nacional Civil: una disculpa pública, pero también controlar cómo es posible que elementos como Samurai estuvieran trabajando, y no trabajando en cualquier dependencia, sino en un grupo de élite. Siguiendo un poco la línea sobre lo que habla Lorena, de la necesidad de una reestructuración de la PNC y la necesidad de que la PNC asuma su responsabilidad, hemos visto en el Twitter al padre Tojeira, también a usted, Arnau, hablar sobre cómo siguen de cerca ustedes las denuncias de las violaciones a los derechos humanos dentro de la PNC, y de que la inspectoría de la PNC o tiene que renovarse o debe de renunciar. ¿Cómo califican ustedes la pasividad con la que sigue actuando la inspectoría, que es la que debería de velar justamente porque no se den estos hechos de violencia? Creo que es una pregunta muy, muy pertinente, porque dentro de poco se tiene que buscar, ¿no?, nuevo inspector general o reelegir. La posición del IDUCA, ya la manifestó el padre Tojeira, es que el actual inspector general no puede seguir. De hecho, yo a veces también en algún espacio público me preguntaba: ¿tenemos una inspectoría general? Porque parece de que ausente por vacaciones, ¿verdad? Que vacaciones eternas. Eso pasa con varios funcionarios en el país, de hecho. No me gustaría atribuir solo a la figura del inspector, pero retomo el tema de la responsabilidad. Mire, la persona que lidera una institución tiene que tener responsabilidades, ¿no? Y lamentablemente, si bien es cierto que la inspectoría orgánicamente ya no forma parte de la PNC, está dentro del Ministerio de Justicia, y parece que todo lo que está sucediendo, los abusos de derechos humanos por parte de los policías, las denuncias que hizo la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales, los casos que la sociedad civil ha denunciado, las mujeres que han sido violadas y acosadas, toda esta situación parece que no va con ellos, como si no tuvieran competencias, ¿no? Y lamentablemente la única forma de tener una policía depurada, no la única, pero una de las formas, es tener una inspectoría fuerte, dotada de recursos, y que además trabaje los casos debidamente. Porque uno puede pensar: mire, es que tenemos recursos limitados y tenemos que seleccionar. Y uno esto lo puede entender. Yo creo que nunca es una excusa, pero puede comprenderlo. Pero es que en los casos más notorios no ha habido ni una sola actuación, a pesar, y en este caso sí que lo voy a decir, el señor inspector general tenía conocimiento directo, porque incluso algunos de los casos fueron expuestos en una mesa que se tiene con el ministro, y fueron expuestos directamente al inspector general, ¿no?, de Seguridad Pública, y no ha habido ningún tipo de respuesta. Esto, al final, se convierte en un encubrimiento o en una complicidad. Y algunos dirán: no, miren, es que tenemos que proteger a la Policía Nacional Civil. Si estamos todos de acuerdo, pero proteger aquellos buenos elementos. Y no hay forma mejor de proteger la institucionalidad que es depurando responsabilidades a aquellos que no actúan debidamente. Y una persona que no actúa al margen de la ley es una persona que no puede seguir a la corporación, porque es que si no, y esto tenemos el caso preciso de Carla Ayala, algunos policías acaban trabajando o actuando como si fueran meros criminales. ¿Qué otros casos ustedes están siguiendo como querellantes, Arnau? Como casos históricos, ¿verdad?, del conflicto armado, estamos en la querella del caso de los jesuitas. Lamentablemente estamos esperando todavía resolución de la Sala de lo Penal sobre una recusación para que la Cámara pueda decidir si procede o no la reapertura, que ya había ordenado un juez de paz. Luego estamos querellando en algunos casos de desapariciones forzadas, torturas y también de ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad?, atendiendo a casos de la actualidad. Como IDUCA nosotros querellamos, pero no solo es esta nuestra misión, sino que a través de la querella, a través de la intervención en procesos judiciales, nos permite a nosotros poder denunciar, poner de manifiesto problemas, debilidades que tiene el sistema, y al mismo tiempo también hacer propuestas de mejora. Cuando usted hablaba sobre las debilidades justamente del sistema,
Hace 2 días vimos cómo se condenaba al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años y cómo a su colaborador que cambiaba los cheques recibió 6 años más. 16 años. Pues sí, 16. Entonces, ¿cómo califica usted este hecho al final? Yo siento una gran tristeza. Siento una gran tristeza y no puedo afirmar que el señor Gómez sea inocente, porque no conozco el caso, ¿verdad? Pero desde un punto de vista de justicia, no es posible que el líder tenga un mayor beneficio que el último empleado, porque él era el último empleado dentro del organigrama. Dentro de esa cadena. Y desde mi punto de vista, y esto me imagino que los abogados lo han advertido o lo tendrán que advertir, no creo que sea posible que un juez que conoce del proceso abreviado y que por tanto conoce de confesiones, conoce de la trama criminal que se había organizado dentro de Capres, sea un juez imparcial para seguir conociendo el caso del señor Gómez. Creo que lo pertinente hubiera sido separar el proceso, que el tribunal conociera del procedimiento abreviado y paralelamente abrir otro proceso. Porque, es decir, si uno confiesa, si uno dice todo lo que hizo y probablemente alguna cosa más, a veces para que la Fiscalía acepte el acuerdo, ya está predispuesto, ¿no? Y creo que en términos de justicia, si hablamos justicia, ¿no? Hay muchas formas de interpretar la justicia. Otros dirán que sí, que es justo. ¿Por qué? Porque se han seguido las reglas del proceso. Pero en términos de justicia, me parece una aberración. Pero habrá sido un error el hecho que él no haya aceptado, porque entiendo que fue el único que no aceptó el proceso abreviado. No le puedo contestar la pregunta, es decir, cada uno tiene sus propias circunstancias para aceptar el error. Lo que yo sí que puedo afirmar es que el señor Gómez, a fecha de hoy, si no es a fecha de hoy, hace 3 semanas, todavía está pagando su vivienda en el fondo vivial no, el Fondo Social para la Vivienda, por ejemplo. El señor Gómez no ha tenido ningún aumento patrimonial injustificado. El señor Gómez viene de una familia humilde, era un trabajador, incluso, y esto salió en el proceso, nunca conoció al señor Saca. Él cumplía órdenes, ¿no? Esto de cumplir órdenes uno también lo tiene que agarrar es decir, se tiene que ser cautelosos, porque es decir, nadie está obligado a cumplir una orden ilegal, ¿verdad? Por supuesto. Pero tenemos que ser un poco más analíticos, ¿no? Y al parecer, no he tenido ocasión de leer la sentencia, pero sí, por la pena que se le impone, probablemente es mucho más severa de lo que realmente sería pertinente. ¿Se puede dar el caso que el IDUCA venga y si la familia de Pablo Gómez lo busca, ustedes apoyaran en alguna medida la apelación o una reducción de condena de esta sentencia? Nuestra idea, como yo le decía, ¿verdad?, es hacer litigio estratégico. Litigio estratégico es aquellos casos que el beneficio no solo sea para la persona que representamos, sino para una colectividad. Y por lo general, los casos que nosotros asumimos el caso desde el principio, ¿verdad? En una fase tan avanzada del caso, donde además es un caso sumamente complejo, incluso yo creo que podría ser irresponsable asumir un caso porque no sería suficiente el tiempo para preparar un buen recurso. ¿El sistema de justicia protege a ciertos sectores en detrimento de otros? ¿Cómo evalúan ustedes eso? Yo hace relativamente poco publicaba un artículo en el Faro, ¿verdad?, donde manifestaba esto, ¿no?, que la credibilidad en el sistema de justicia la tendremos cuando el trato que se da a aquellas personas que algunos llaman poderosos sea el mismo trato que se da a aquellas personas que no son poderosas, que no tienen títulos, que no tienen cargos. Por experiencia, a uno muchas veces no les aceptan ni tan siquiera hablar de un procedimiento abreviado. Y esto es así. En este caso no hubo ningún inconveniente. Otro elemento, el procedimiento abreviado no está pensado para este tipo de delitos. Está pensado para delitos de menor importancia, donde las evidencias sean muy claras y sobre todo para evitar
un agotamiento de los recursos de la Administración de Justicia. Es decir, miren, en la primera audiencia, sí, efectivamente, a este muchacho lo encontraron que llevaba una porción de droga que no podía llevar, o llevaba un arma que efectivamente no tenía registrada. Señor juez, yo acepto esta responsabilidad, y allí termina. Pero el caso de Saca, habían pasado 2 años, se habían destinado a cantidad de recursos inimaginables, de seguridad, de traslado, horas y horas de audiencias, piezas y folio, y luego se acepta este procedimiento abreviado. Es decir, son elementos técnicos, pero que se tienen que valorar, ¿no?, en el momento de hacer este análisis, más allá de lo político y social. Yo sí que valoro algo en la figura del fiscal, y es que es cierto, es la primera vez que se condena a un expresidente, y esto es un hecho notorio, y se tiene que poner en la dimensión que es. Pero sí que es verdad que a nivel procedimental probablemente no era del todo pertinente cómo se procedió por el momento en que se hizo. Bueno, Arnau, queremos darte las gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto las puertas del programa quedan abiertas. Muchas gracias a ustedes, feliz noche. Bueno. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que pasen un feliz fin de semana, nos vemos el próximo martes.